psicóloga. Así que nada, empezamos con la presentación. En primer lugar, quería hablar sobre el deporte como herramienta. ¿Se escucha bien? Es que Sí, en principio sí. de fondo, vale. El deporte como herramienta. El deporte nos sirve para tener hábitos de vida saludables, marcar nuestras rutinas, tener el cuerpo y la mente en forma y para mejorar nuestra salud, tanto respiratoria, cardiovascular, ósea, de todas las maneras. A nivel psicológico, también nos ayuda a combatir problemas como el estrés, la ansiedad, los ciclos del sueño, depresión, la concentración y puede mejorar nuestra autoestima. Desde pequeños, hablamos de deporte base, se suele usar de una manera lúdica con la que divertirnos y de disfrutar de una manera saludable. Sí que es verdad que se está viendo que ahora este hábito que desde pequeños teníamos está cambiando un poco por los videojuegos y las nuevas tecnologías. Eh, que son una manera buena también de aprovecharnos de esto que nos da agilidad mental, nos da control, nos da concentración, nos da velocidad mental. Pero sí que es verdad que el uso de videojuegos, como hay un desconocimiento y un uso inadecuado, está provocando más perjuicios que beneficios. Por ejemplo, se está observando que el sedentarismo está creciendo de una manera muy agravada, así como las adicciones y también valores que a lo mejor se transmiten en ciertos videojuegos que ahora se están dejando usar por jóvenes o por niños y que no son para su edad. Yo quería hacer que una forma de combatir este uso malo de videojuegos sería a través de lo que viene siendo el deporte. Y siempre orientado de una forma adecuada, es decir, al final también la orientación mal hacia el deporte puede hacer que se hagan unos valores inadecuados, unos ideales, etc. Pero de una forma adecuada puede darnos unos valores, unas habilidades, unas cualidades que son de vital importancia para mantener el cuerpo y desarrollar también una personalidad acorde con una forma de ver la vida y que nos pueda ayudar a luego a nuestra vida tanto laboral, personal y para todo ello. ¿Cómo hacemos unos valores de una buena orientación al deporte? Cada deporte tiene asociados unos valores. Probablemente diríamos que sí. Y sí que es verdad que muchos de los deportes llevan intrínsecos una serie de valores que los caracterizan. Cada deporte transmite unos valores u otros, pero al final yo creo que también es por la forma en que la sociedad ha planteado esos deportes y hemos dejado que se asocien ciertos valores con ciertas disciplinas deportivas. Eh, de hecho, para mí no es lo mismo cuando ves un partido de fútbol y ves uno de tenis a nivel de cómo vive la gente ese partido o cómo se muestra en los deportistas es muy diferente. Sí que es verdad que no hay que generalizar, pero socialmente en unos deportes se permiten ciertas actitudes o comportamientos que en otros no. Y esto no quiere decir que ese deporte sea mejor transmisor de unos valores o de otros, sino la clave es cómo las personas queramos orientarlo y de lo conscientes que seamos de qué queremos transmitir a través del deporte. Por ello, creo que es importante coger ejemplos positivos de valores y sobre todo desde pequeños, porque podemos hacer que el deporte sea una forma de aprender lo que son los valores y cuáles son los más positivos para nuestra vida en general, no solo para el deporte. O sea, que sería esos valores para llevarlos a otros ámbitos de la vida.
¿Existen deportistas en todas las disciplinas con valores positivos? Obviamente sí, por eso quería recalcar que no es el deporte, sino la persona. Solo hay que ver ciertos deportistas que desprenden valores positivos solo con verlos jugar. Tenemos el ejemplo de Rafa Nadal, Pau Gasol, Ruth Beitia o Andrés Iniesta. Estos son ejemplos de valores positivos. Y aquí que quería hablar sobre una experiencia personal, cuando han habido equipos en los que he estado que a nivel de cualidades a lo mejor no éramos tan buenos como otros años, conseguíamos mayores resultados y esto en gran parte era por los valores y por la filosofía de vida que tenía ese grupo. También a nivel de comparar deportes, también he tenido el privilegio de hacer atletismo y de competir a nivel nacional. Y, y sí que es verdad que he notado que hay diferencias a nivel de valores entre unos u otros, pero creo que existen valores que son iguales para todos y que en todas las disciplinas, incluso aunque socialmente se haya estigmatizado algún deporte, creo que en todos podemos ver ejemplos buenos de estos valores, como el esfuerzo, el respeto, perseverancia, compañerismo, humildad, nobleza, amistad, salud, comunicación. Hay un montón de valores que se transmiten a través del deporte y creo que es esto a lo que tenemos que aspirar desde el deporte base. Eh, Como he dicho, también hay valores que con una mala orientación al deporte. Es verdad que hay deportistas que reflejan valores negativos, sea como el egoísmo o la violencia, pero lo más importante es que estos valores no se asocian a los deportes, porque al final es lo que decía, que hay estigmas y se crea una percepción inadecuada del deporte. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar esto y que al final nos quedemos con los deportistas que transmiten esos valores positivos, ya que todo esto luego se refleja en la forma de ser y en nuestro comportamiento. Y es muy importante que estos valores vayan acorde con una forma adecuada de comportarse. De hecho, quería poner ejemplos de malas actuaciones, por ejemplo, cuando vemos romper a una raqueta a algún tenista, cuando vemos que los árbitros salen escoltados, cuando se ven burlas de jugadores hacia la afición o burlas hacia sus propios rivales, o incluso cuando hay, pues eso, alguna zancadilla en carrera o alguna cosa. Realmente son cosas que transmiten unos valores muy feos y que creo que debemos romper con ellos y que cada vez se vean menos estos gestos, porque realmente es este el deporte que queremos o es el que se orienta hacia esos valores positivos. Creo que si no queremos una élite con valores pésimos, debemos empezar desde la base a formar en valores positivos, tanto para los deportistas como para el mundo del deporte, que incluye para mí todo el ambiente que rodea el deporte, desde entrenadores hasta afición. ¿Y cómo podemos hacer esta orientación? Lo más importante es que esta orientación no puede ser unilateral, dejando a los niños a lo mejor en manos de los entrenadores y que ellos sean los que orienten hacia esos valores. Debemos involucrar a ese círculo deportivo que tiene el niño, eh, que, que estaría compuesto un poco por todo esto, y me refiero a que no puede el entrenador decir, ves a pedir perdón al compañero y el familiar decir, no hace falta que vayas porque no es fútbol o es baloncesto y no pasa nada.
Entonces es un poco el hecho de que todos sigamos la misma dirección, es decir, porque si no lo que se hace se pierde la credibilidad si vamos poniéndonos piedras sobre nuestro tejado o, pues eso, hacer una orientación diferente que la que se lleva desde una parte. Y también tener en cuenta que todas las personas cercanas al niño le influyen de una manera u otra. Y en principio vamos a empezar por el club. El club es súper importante que tenga, debe estar interesado e involucrado en esa formación de valores. Sí, y es muy importante que tenga un área dedicada a esa función y de recursos a los entrenadores para gestionar tanto a los niños como a los padres. Eh, para mí el concepto sería, no solo se forman deportistas, sino personas. Es decir, no podemos formar a deportistas sin formar personas, porque estaríamos saltándonos una parte súper importante del proceso. Los entrenadores, para mí es importante que tengan una formación muy amplia y adecuada y que sea continua y con mucha actualización. También que tengan, que se les dé desde el club qué valores tienen que transmitir y de qué manera y qué conductas van acorde con esos valores y qué conductas no. Eh, Después desde casa, quiero decir desde casa, ya sea padres, tíos, primos, el círculo de casa, lo que hablaba, tiene que ir en la misma dirección, tanto que el club como los entrenadores. Porque si no se refuerza lo que se está haciendo en estos entrenamientos o partidos, es imposible que el niño aprenda o quiera tener ese hábito o esos valores. Eh, si aunque le digan tres personas que tiene que hacer una cosa, si viene el padre o la madre y le dice, no, no hace falta, o no es así. Al final no es que tengan menos razón o más razón, sino que lo que se tiene que hacer es llevar una misma dirección y reforzarse entre sí, entre todo el círculo deportivo, por lo que hablaba, credibilidad y fuerza. Si no remamos hacia el mismo sentido, no llegaremos al mismo puerto, sino que si hay gente que está remando en contra, se nota y al final son pequeños avances y debemos ayudarnos. Por eso quiero recargar la colaboración y el interés. Después, desde el arbitraje también es importante porque es una figura normativa y de respeto y que tenemos que inculcar también pues, esa figura como es el árbitro. A nivel de compañeros, me parece muy importante porque al final son sus iguales y son de los que más aprenden. Entonces, lo que debemos intentar es que se cree un ambiente que favorezca ciertos valores u otros. Y es más difícil de controlar porque al final ellos están en su mundo, por así decirlo, pero creo que debemos enseñarles a detectar conductas inadecuadas y dotarles también de esa confianza y de personalidad para que esta forma de actuar inadecuadamente no les afecte y que además sean capaces de decir, no tienes que hacer esto o esto no es lo que nos están diciendo, esa personalidad que hablábamos. Entonces, tenemos tres claves para terminar con este apartado. El deporte para educar, el fomento de valores positivos y el éxito a través del aprendizaje, es decir, sí importa el cómo. Luego, otra forma de hacer una buena orientación, que esta iría muy ligada hacia, pues eso, referentes o familiares sobre todo, serían los modelos, es decir, en quién se fijan los niños. Es súper importante que nos sepamos en quién se fijan. El aprendizaje por imitación, que lo que es que el niño imita el comportamiento que ve.
se aprende observando a otras personas y estas pueden ser tanto familiares, maestros, compañeros, pero también, como vemos, la televisión influye mucho en estos modelos imitativos. Eh, y de hecho, Bandura, en su teoría del aprendizaje social, nos dice que el aprendizaje humano se da en el entorno social mediante un proceso que se produce observando a otros individuos y reproduciendo sus conductas. Es decir, nosotros, o sea, el niño lo que va a hacer es aprender de las personas que son más influyentes para él o que considera más importantes, o aquellas conductas que ven más atractivas o que le generan más interés. Y por ello, si al niño le gusta el fútbol, tendrá referentes de fútbol o del equipo o de tal. Entonces, debemos orientar también esos referentes. O, por ejemplo, hay que dar importancia de quién aprendemos, porque obviamente no es lo mismo fijarse en Rafa Nadal que en Kyrgios. O sea, son valores completamente diferentes y creo que según en quién te fijes podrás actuar de una manera u otra. Y al final esto hay que controlarlo muchísimo, porque se ve mucho en niños que aprenden cosas pues, que ven por la tele en partidos y que no están acorde con unos valores adecuados. Luego, tenemos habilidades que se pueden adquirir a través del deporte y que podemos extrapolar a otros ámbitos de nuestra vida, como ya decía. Por ejemplo, el cumplimiento de normas, ser respetuoso y la no discriminación, el trabajo en equipo, superar momentos frustrantes, hábitos de vida saludable, organización y compromiso con proyectos. Es decir, eh, yo me comprometo con un club y tengo que cumplir ese proyecto, eso lo puedo extrapolar luego a mi trabajo. Es decir, me comprometo con esos proyectos. El saber escuchar, que es una parte súper importante que hoy en día en muchos trabajos eh, se está pidiendo, porque es una parte de la inteligencia emocional que se ha visto que es importante para el rendimiento y para el trato con las personas. Aprender a decidir, a quejarse, a conversar y a relacionarse, es decir, poder tener una conversación, poder arreglarse con compañeros, poder hablar con rivales, es decir, todo eso a nivel comunicativo. Y luego la gestión emocional, que es, bueno, conforme decía, la inteligencia emocional está en auge, y creo que todo esto, todas estas cosas que podamos aprender a través del deporte, creo que son muy importantes para luego transmitirlas a nuestra vida diaria, y que nos pueden ayudar en varios momentos de nuestra vida. Aquí tenemos, pues, bueno, unos ejemplos de deportistas. Aquí el cumplimiento de normas a través de las tarjetas, los partidos de tenis de no discriminación y respeto mutuo entre géneros. Luego los partidos de discapacidad, el trabajo en equipo, el compromiso con proyectos. Y luego Michael Jordan, que es una frase muy importante que marca un poco, pues, lo que decía de los momentos frustrantes. Al final del deporte te da un poco esto. A ver. Y luego, una parte que también me parece que tenía que añadir, aunque mm, está dentro de valores, pero que creo que es un poco más allá, es la conciencia de la importancia de formar en la base, para luego, al crecer, tener menos problemas. Es decir, ¿a cuántos deportistas hemos visto dejarse la élite por problemas mentales? Pues hay muchos ejemplos: Simone Biles, Naomi Osaka, Michael Phelps, Andrés Iniesta y muchos otros que probablemente hayan llevado sus problemas en secreto, y por este tabú de la psicología
y no hayan salido a la luz. Eh, por ello quiero hacer que la gente sea consciente de estos problemas, saber que existen y que aunque hay veces que no podemos prever ni adelantar hechos, en muchas ocasiones estos problemas, con una buena formación en materia psicológica y emocional, eh, se pueden evitar o hacer que estos problemas que se agravan tanto y que llegan a causar problemas mentales no lleguen a ese extremo. Y creo que esto se tiene que hacer desde la base y se tiene que formar desde ahí para que cuando se llega a la élite, que hay muchas presiones, dinero en juego, patrocinadores y que el foco está totalmente puesto en ti y en cómo ejecutes, esto obviamente crea una tensión y una forma de actuar que puede desestabilizar al deportista. A ver, si no se lleva bien esa gestión pues, de la presión y de todo el tema que he comentado, te puede desestabilizar tanto que puedas llegar a tener esos problemas mentales. Entonces, lo que quiero resaltar es que tenemos que llegar a un deporte sano en materia mental desde la base. Y si formamos en la niñez, evitaremos problemas en la edad adulta. Cuando formamos en psicología estamos mirando hacia un largo plazo en el cual hayas aprendido a detectar, gestionar y actuar tanto que no afecte ni desestabilice de manera agresiva al deportista. Se trata de hacer más sano el deporte de élite a través de una educación en valores y una formación en herramientas psicológicas. Al final lo que queremos es dotar a los deportistas de herramientas y de ideales y valores que, que les hagan pues eso, ser de una manera y poder tener una salud mental cuando lleguen a esa élite. Finalmente quería poner pues un poco la experiencia en valores. Siempre lo digo, para mí la base de esa pirámide del deportista son sus valores y sus ideales. Eso eh, lo tengo más que aprendido con todos los años que llevo en el deporte, porque al final no es destacar como deportista, sino destacar como persona. Digo esto porque al final los clubs los entrenadores, cuando van a fichar a una persona, probablemente se fijen mucho más en cómo es esa persona que en cómo juega esa persona. Porque al final, sobre todo en deportes de equipos, si tienes una persona que no aporta a nivel personal, va a hacer que, por ejemplo, desestabilice el vestuario o crear malos rollos y al final, por mucho, muy bueno que sea, esto lo que hace es desestabilizar y, por ejemplo, que no se lleguen a resultados. Lo que decía antes, que equipos con mucho ego que no han llegado a nada y equipos trabajadores con esfuerzo, con constancia, sacrificio y dedicación han llegado a muchas más cosas. Entonces, creo que por eso esta charla es muy importante y creo que esto se tiene que llevar a todos los deportes y que sirva mm, de base, como decía, de la pirámide para llegar a esa élite. Y al final también, con lo que hablaba de mis lesiones, también creo que mis valores y mi forma de actuar y cómo me he creado mi personalidad, creo que me ha ayudado mucho a poder pasar estas lesiones y a poder estar donde estoy. Porque al final también no es el hecho de llegar a la élite, sino de mantenerse. Y sin unos valores positivos, yo creo que es imposible. Así que si se tienen esos valores desde bien pequeñito, eso que tienes adelantado. Y creo que es la clave del éxito. Así que nada, muchas gracias por la atención a todos.
Bien, muy bien, Lucía. Yo creo que ha estado muy bien porque has hecho un repaso de cosas que son muy importantes, pero que a veces igual parece que están ahí, pero no están ahí, ¿no? Porque vemos en el día a día que no se tiene tan en cuenta, ¿no? Ujú. Bueno, yo tengo unas cuantas preguntas para hacerte, curiosidades Sí, más bien, o bueno, claro. si quieres, si os parece, puedes quitar la presentación Sí. y nos vemos todos y hablamos un poco, ¿os parece? ¿Vale? Si queréis, entramos en el debate. Antes de ello, os he puesto en el mensaje perdón, un, un formulario, un poco para que evaluéis las acciones formativas, pero también para que propongáis otras, ¿vale? Y eso también constará como bueno, que habéis participado en la misma, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Yo tengo unas cuantas. Si queréis comentar alguna cosa, una curiosidad. Yo creo que no lo he dicho antes, pero Lucía, ¿cuántas lesiones de rodilla has tenido? Si lo podemos hablar. ¿Cuatro? 4 lesiones ¿Cuatro? de ligamento cruzado. O sea, ha tenido 4 lesiones de ligamento cruzado anterior. Ujú. Y ahora aún sigue jugando, ¿eh? Y además se ha recuperado con muchísima resiliencia, ¿no? Ujú. ¿Vale? Si, Exacto. si me dejas, bueno, yo creo que eso lo habrás pensado muchas veces ya. Claro, qué tipo de valores o qué tipo de factores de personalidad, si queremos, te ayudan a que tengas una lesión con 17 años lesionada, te vas al Levante, juegues, Claro. Eso es lo que decía, todo que esto? ¿Qué hace? ¿Qué se puede trabajar desde pequeños para bueno, que te ayude a poder superar ese tipo de adversidades, ¿no? Cuando llegue el momento. claro, eso es lo que decía, que al final si no tienes esos valores de base, si no tienes el esfuerzo intrínseco, el sacrificio o la pasión o esos valores que forman a la persona, yo creo que sin eso no podría haber llegado pues a recuperarme de estas 4 lesiones y de llegar a ser, a seguir en la élite. Por eso digo que si esto no lo tienes, pienso que es muy difícil ni llegar ni mantenerse. Claro, como Entonces, quién, por creo ejemplo, que ¿qué, desde qué- pequeño qué el hecho valor, de qué valor consideras tú importante para superar ese tipo de adversidades? Una palabra, ¿cuál le pondrías? sacrificio, sacrificio. Sacrificio, imagínate, ¿no? Mm. El Sí, sacrificio que igual en nuestra sociedad no sé si está muy, muy presente, ¿no? Porque a exacto, veces en nuestra sociedad lo que hace es que da las cosas demasiado rápido y parece que exacto, lo que no puedas meter en un tuit o en Instagram en un momento dado, pues no mm, sirve para nada, ¿no? Cuando a lo mejor en el deporte no es exacto. así, porque si no trabajas día a día, igual no llegas, Mm. ¿no? El trabajo súper importante, sacrificio, esfuerzo. Claro, ¿y sacrificio cómo lo trabajarías tú en deporte de base el sacrificio? ¿Qué cosas harías tú? ¿Qué piensas? Yo creo que al final sobre todo cuando las cosas van mal, por ejemplo, Ujú, cuando a lo mejor no ganan partidos o ponerle en situaciones en las que se tengan que sobreponer a ciertas situaciones, ya sea entrenamientos o partidos, al final eso es lo que te hace crecer, el hecho de superar esos obstáculos, aunque sean claro, pequeños, es decir, aunque en un entrenamiento, yo qué sé, te pongan que estás perdiendo 3-0 y tienes que remontar. ujú. Al final son pequeñas cosas que al final te crean esa personalidad de quiero llegar a ser, ¿sabes? Claro, yo creo que lo estás explicando bien. Fíjate, yo creo que tú lo tienes tan claro que a Ujú. veces la gente que no lo tiene tan claro es difícil que lo pueda entender a Es veces, ¿no? decir, ya. Pero yo creo que lo has explicado bastante bien, Mm. porque el sacrificio se trabaja el día a día, el planteando Exacto, situaciones que tengan que superar y que se den cuenta que lo superan haciendo un esfuerzo. Y exacto. eso, por ejemplo, es una forma de trabajar un valor, pero no se puede hacer de cualquier manera, no es, sino con una norma, bueno, unas condiciones para ello, ¿no? Exacto, Ahora, eso sea un buen ejemplo para eso, exacto. ¿no? Poner esos ejercicios que puedan darse ese sacrificio y que al final eso el día a día, o sea, no se trata de una vez ya está, no, es que al final es un esfuerzo continuo. Si quieres llegar al final no es llegar ni a élite ni nada, sino
Si quieres seguir aprendiendo, seguir disfrutando o seguir creciendo tú como deportista en tu disciplina, yo creo que ese sacrificio tiene que estar y se da en esas pequeñas cosas que te van marcando. Y yo creo que lo que dices es ese pasito a pasito del día a día. Claro, no es lo mismo que un niño de 11 años diga, mira, hoy no me apetece ir a entrenar porque estoy cansado. Y el padre diga, venga, Exacto, pues te quedas en casa. O claro, que el entrenador les plantea una tarea difícil y diga, mister, que no queremos hacerlo. exacto. Y no, al final es educar un poco eso. Y además Exacto. has dicho cosas, por ejemplo, a mí me gusta mucho el círculo círculo, no sé cómo no recuerdo Sí, cómo círculo deportivo. el círculo deportivo, ¿vale? Donde hablabas de árbitros, compañeros, padres, el club y el entrenador, ¿no? Porque al final, si no van todos de la mano, pues es difícil. Exacto. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes para todo, ya sea para los valores, ya sea para la forma de actuar, para todo. Eh, También para las cosas técnicas, tácticas, también todo. Tiene que ir todo de la mano, porque si no, si lo que decía, si no somos capaces de llevar esa misma dirección, lo único que haremos es dar un paso adelante, uno atrás, y al final no estaremos reforzando que se generen esos valores. Ujú. Muy bien, Mm. muy bien, está bien. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Los que estáis escuchando? ¿Algún comentario, alguna curiosidad? Es que alguien quiere decir algo. A ver, Eh, comentario. Yo es que soy. bueno, No, no, disculpa. no, no, sí, sí, tú. No, por favor. Luego. No, que al final todo lo que está comentando y lo que estáis comentando es total y absolutamente cierto. Ahora hay que llevarlo a cabo. Es decir, cómo aunar entre todos los actores implicados. Decíais árbitros, decíais entrenadores, decíais clubes, federaciones. Yo creo que al final este tete-a-tete que estamos teniendo nosotros tendría que ser más frecuente y involucrando e implicando a todos. A mesas redondas, a el cómo, porque al final, si hemos avanzado todos como sociedad, es merced a eso, al intercambio de pensamientos, de conocimientos, de ideas, pero se tienen que producir estas mesas redondas. Ese era un pensamiento al respecto después de escucharla a ella. Sí. Yo estoy Nada, totalmente de acuerdo, Sergio. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo soy de halterofilia, ¿vale? Ujú. Y a pesar de es un deporte individual, pero también es de equipo, porque luego al final somos un equipo dentro del gimnasio y nosotros tenemos muchísima suerte. No sé, yo creo que todos no son así, pero tenemos muchísima suerte porque no tenemos conflicto, tenemos gente de todas las edades, incluso mayores, jovencitos, pequeños, tenemos gente de todos los sexos y tendencias, tenemos gente de todos los países. Y no tenemos, en el momento que entran por la puerta, no tenemos ningún problema ninguno porque creo que porque estoy yo, que soy un sargento, y, y mi marido lleva muchísimos años en halterofilia y siempre hemos inculcado la educación desde nosotros mismos. Nosotros somos los primeros que tenemos que educar y comportarnos nosotros. Entonces, de verdad que hemos tenido muchísima suerte y bueno, de hecho, niños que empezaron con 8 años hoy tienen 25, 30, ya tienen hijos y siguen estando con nosotros. Y hemos tenido gente importante dentro de la élite de halterofilia. Entonces, yo quería decir que todo lo que has dicho es estoy totalmente de acuerdo y que hay que fomentarlo y hay que hacerlo. Incluso, por ejemplo, a mí ahora me hace falta el ejercicio porque estoy un poco atravesando una época mala. Incluso también es verdad que psicológicamente el ejercicio es buenísimo. Ujú. Muy bien. Eh, es eso, lo que decís un poco al final es que no se tiene, por ejemplo, para mí, reuniones, club, entrenadores, padres, a nivel de esto tendría que haber.
Y al Mm, final nos hacen tantas cosas, ya sea por tiempo, ya sea por medios, ya sea por tal. Pero sí que es verdad que al final lo ves a la larga y dices, yo creo que compensa hacer este trabajo para luego tener menos trabajo. O sea, al final trabajas ahora para luego tener menos trabajo. Entonces, yo creo que se podrían hacer muchas más cosas, obviamente, pero eso ya es lo que decía, depende de lo que se involucren pues, claro. el círculo. Y claro, porque si el club puede decir, voy a hacer esto, los padres, no, no quiero hacerlo, el entrenador, no. Entonces es un poco, Es que es súper importante el entrenador. claro, Es, es el es hecho lo más. de que todos quieran el hacer, el poder formar en valores y el poder tener esas reuniones Yo- para... mm. También has dicho una cosa muy importante que es la gente que es como eres. Es más importante cómo eres que el rendimiento que das. Porque cuando hay una persona tóxica te arruina el equipo entero. A mí me ha pasado. Yo también he dicho que soy un sargento, pero no un sargento, yo soy muy cariñosa. Pero Sí, sí, si veo a alguien que me va a arruinar el equipo entero, que está metiendo, mm, pues por la puerta sale corriendo. exacto. Me da igual que eso también es importante. Sí, Así como, por ejemplo, que hay entrenadores que explotan a los niños, bien. que los exprimen y que se los cargan antes de que el niño llegue al Ujú. Sí. rendimiento. Eso también hay, Sí, tendría que haber también alguna supervisión de los sí, entrenadores. ujú, Sí, también es un tema delicado que sí. se ve mucho. Que... Solo les importa su ego, su decir, Exacto, bueno, tengo un campeón. No, no, tienes una persona, un niño que puede ser campeón, pero todavía no. exacto. También, pues eso, la formación que tengan esos entrenadores, al final también que estén formados en psicología también es una parte importante. Yo creo Sí, que todo eso, esa formación se tendría que dar a esos entrenadores, darles esos recursos, hacerles una orientación y ir modelando la forma en la que entrenan a niños. Porque al final exactamente. es poner en foco en lo realmente importante, que no estamos Ujú, hablando de rendimiento para mí en estas edades. Entonces, claro, hay que cambiar un poco el enfoque que se da en estas edades, obviamente. pues sí, Además, acaba de pasar una cosa que, a ver, yo creo que Lucía lo has comentado, que si tú trabajas unos valores, eso te ayudará no solo a ser mejor persona, sino muchas veces también mejor deportista. Exacto. Porque, por ejemplo, si no sabes trabajar en equipo, pues no vas a poder estar en la élite hoy en día en deporte de equipo, ¿vale? Si es un deporte individual, pero si un deporte individual, por ejemplo, no sabes respetar al contrario, pues ahora mismo creo que ha habido una sanción, la mayor sanción en tenis, creo que ha sido hace poco, no sé si eran 130.000 euros por lanzar una pelota en un punto de partido, para que se repitiera el punto. No sé, son cosas que cada vez están más, que cada vez lo que ha pasado ahora en Valencia, bueno, en Mestalla hace nada, un jugador que provoca, pero el público también, es decir, son cosas que no deberían pasar ni una cosa ni la otra, por ejemplo. Bueno, es un trabajo que estamos ahí, que podemos hacer, y yo, si me permitís, que hay una cosa que yo la tengo ahí, que el tema de árbitros, no sé cómo lo veis, pero es una cosa que yo os dejo a ver qué os parece el tema árbitros y a mí lo que me encantaría es poder involucrarlos de verdad en lo que significa un deporte de calidad. No sé cómo lo veis, para que realmente, bueno, fueran realmente partícipes en todo esto y ayudaran también a fomentar buenos valores dentro del deporte. Os lo planteo ahí porque es una cosa que me interesa, no sé cómo lo veis. El hecho de que los árbitros sean formadores de Sí. valores. Y, O sea, yo creo y- que es muy sí, importante. yo, por ejemplo, yo soy, en mi deporte somos jueces de halterofilia. Y sí me estoy dando cuenta que hace unos años, hace 10 años, había un respeto absoluto al juez. Dictamina algo, somos tres y no es como en el fútbol que viene todos a protestar, se calla uno y ya está.
porque somos tres y es lo que hay. Y últimamente estoy detectando que hay que todo el mundo se enfrenta al juez, en vez de ir por el camino correcto de presentar una queja a la mesa, y presentar una queja bien hecha, pues se ponen ahí a gritar y qué has hecho y que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, sí que estoy viendo que vamos a tener que tirar de reglamento y empezar a decir, tú te has enfrentado al árbitro, estás descalificado. Porque es la mala educación no del deportista, del entrenador, que no se ha preocupado en enseñarle las reglas al deportista, el deportista no lo sabe y claro, dice, uy, si yo lo he levantado, pero ¿cómo lo he levantado? Mal. Entonces, Mira, yo al respecto de lo que planteas, David, Ujú, hay una cosa que está muy clara. Cuando nos dice la formación el pasado 23 de noviembre, ujú, vais a decir, este es el del 23 de noviembre. Sí. Eh, Algo que se me quedó y que he llevado a la práctica durante toda esta temporada es el transmitir a los peques que viesen al rival como un compañero, porque sin él decíais, no hay juego, ¿de acuerdo? Esto también creo que se mencionó al respecto del árbitro, y si no, evidentemente es uno más, sin árbitro no hay juego. ujú. Tú planteabas la pregunta, ¿que los árbitros sean formadores? Sin lugar a dudas. En etapas de formación, sin lugar a dudas. Pero es que este árbitro tiene que estar formado para formar. Sí, Uno. totalmente de acuerdo. Dos, nosotros formadores, al hilo de lo que decía, te tengo como alterofilia, no sé tu nombre, sí, discúlpame, Lina, sí, Lina, soy Lina. Lina. Al hilo de lo que decía Lina, evidentemente, al final, la responsabilidad total y absolutamente queda en el gestor de grupo, que es el entrenador. Por encima de de la dirección deportiva o técnica, si es que la hay, a colación de lo que decía Lucía, no siempre disponemos de los recursos necesarios, pero sí que se tendría que marcar esa línea, en ese sentido, en el de yo, puesto en la pista, uno habla al final de su libro, ¿no? De lo que vive y de cómo hace, de cómo desarrolla. Es muy sencillo esto de hacer y de transmitir a los peques. Los peques no dejan de ser libros en blanco sobre los cuales los adultos, que tenemos la capacidad o la posibilidad de escribir en primera instancia, profesores, formadores, como somos técnicos deportivos, también formamos. Y yo transmito mi experiencia. Mi experiencia es, al niño se le dice que de igual forma que él falla el entrenador y falla el árbitro, y el niño crece teniendo claro que el fallo es legítimo para el árbitro también, no solo para el deportista. Ujú, Y su conducta es, desde la base, dirigida en el sentido que debe ser dirigida, que es en estos valores de respeto, de disciplina, de compañerismo. Pero eso es en el día a día. Y yo os decía antes, y apelaba a, si no tenemos reuniones donde cada uno, desde su humilde opinión, compartir y para quien le sirva, que lo utilice, pues va a ser más difícil. No imposible, pero más difícil. ujú. Eh, Se trata de no guardar, de que cada uno nos expresemos libremente y que pues nos retroalimentemos o generemos ese feedback los unos de los otros. Da igual la disciplina. Al final, da igual si el deporte al final lo hace individualmente o no. Decía Lucía, la parte psicológica, lo emocional, todo suma. Yo puedo aprender de Lina en algún sentido, Lina puede de mí, si es que hay ese debate o ese intercambio de información. Mientras no lo haya, complicado. Por eso a mí me gusta asistir a todas las formaciones que planteéis. Ahora está la de género, la de igualdad de género, también estoy con ella. Pero en base a lo que os he puesto en el formulario, habrás visto, David, es decir, cualquier formación que se nos dé es ideal. Ahora bien, igual o mejor es transmitir la experiencia de cada uno de nosotros, Sí. compartirla. El segundo cuarto de este último partido de la fase de grupos Javier, en el grupo B. Javier, que has puesto el audio y no, si quieres hablar, puedes hablar, pero Javier, En mi caso me vais a disculpar cuando abro el audio, entiendo que soy de lo que hay en pista, sí, no, no, a ti se pero por escucha, eso lo cierro también y a veces las imágenes se también te las escucha cierro bien, para lo que no... Javier lo había abierto enseguida. Pero bueno, está bien. Muy bien, bueno, la verdad es que hay muchas cosas que hablar sobre estas cosas, ¿no?
yo sí que retomamos una cosa que ha dicho Lucía sobre el del equipo, el trabajo en equipo, ¿no? Es decir, ha dicho, si hay una persona tóxica, eso te rompe todo y que hay equipos que funcionan mejor siendo peores a nivel deportivo, pero que son mejores como equipo. Entonces yo le haría un poco la pregunta como al principio, ¿no? Entonces, ¿qué valores o qué aspectos se pueden trabajar desde pequeños o no tan pequeños para poder trabajar ese tipo de conceptos, de valores? No sé si me explico. Ujú. Pues al final ese compañerismo, el saber que sin la otra persona yo no voy a llegar a nada, el, al final es esfuerzo y sacrificio para mí es de base porque al final es lo que hace que pues, mueve todo, la verdad, en el deporte. Luego también eh, el tema de tirar de la otra persona, el tema de si tú hoy no estás bien, o sea, yo voy a tirar de ti, ¿sabes? Al final, también la empatía con cada una de las personas del grupo también me parece súper importante. Y, y al final también la armonía y las ganas de disfrutar. Creo que las ganas de disfrutar y de seguir aprendiendo, esa continua formación, creo que da mucho desde la base. O sea, es que yo hasta hoy he aprendido cosas. O sea, es que jamás diría que no puedo aprender más. De hecho, esas ganas de querer aprender más, yo creo que son lo que me hace seguir queriendo. Entonces, yo creo que eso es para mí primordial y sobre todo el no fomentar el individualismo en el sentido del grupo, por ejemplo, y el no, o sea, el no hacer daño, o sea, el saber, esa inteligencia emocional de saber en qué momento está mi compañero, en cómo puedo ayudarlo. Eso yo creo que también es muy importante, Ujú. esas Bueno, cosas. imagínate qué diferencia hay de eso a un jugador, un niño o una niña, que lo que quiere es marcar más goles que el compañero, porque su padre le va a premiar con, no sé, 3 euros cada vez que marca un gol, o 5 euros, o 10 euros, o 20 euros, no sé. Y Pues, prefiere marcar gol él antes que el otro, ¿no? exacto. Y que si no juega otro, quiere que el otro se lesione para jugar él, ¿no? Imagínate. Porque eso está pasando, claramente. Y eso al final lo que hace es que tú, en lugar de estar centrado en aquello que te ayuda, que es lo que decías tú, Lucía, estás focalizándote en algo que no te ha ido ni a ti ni a tus compañeros. Porque eso lo sabemos en psicología, que es, te centras no estás centrado en la tarea realmente, estás en otras cosas, ¿no? Ujú. Exacto, estás en la recompensa que puedes tener en vez de en que voy a mejorar. O sea, al final, el querer mejorar es lo que te tiene que mover, no te tiene que mover una recompensa. Eso es lo que se tiene que importar. Que al final lo de la recompensa al final acaba pesando, por así decirlo. Ya. No es una manera de motivar adecuada. Bueno, la verdad es que hay mucho trabajo que hacer con todo esto Ujú. y no es fácil. Pero bueno, es que, a ver, estamos hablando con Lucía, que así como la veis, pero ha estado 9 años en el Levante. El año pasado os clasificasteis para Champions, ¿no? El año pasado Sí, fue hace hace dos, dos, hace hace dos, dos. ¿no? Ya es que Dos. pierdo un poco la noción del tiempo. ¿Vale? Pero quiero decir, es un equipo que ha estado ahí, arriba, siempre. Está 9 años ahí, porque te lesionaste 3 veces de las rodillas, en el Levante, ¿no? Ahora Sí, sí, una que exacto. venías. Quiero decir, ya estás en el Villarreal. Mm, Y que todo eso vale para la élite, o sea, primer nivel del fútbol exacto. español femenino. O sea, imagínate si vale para la élite, lo que puede valer para el niño de 6 7 10 años, 12 15 que quiere Ujú. rendir en su deporte. Y lo que decíamos antes, lo que creo que ya Sergio que lo decía, que podemos hablar de cualquier deporte, pues sí, es que al Sí, final y yo, centrarte en aquello que te ayuda, que te hace funcionar tú mejor, eso va a hacer que rindas más. Ujú. yo, por ejemplo, a mí el fútbol como que no me gusta mucho, ¿no? Pero sí me gusta el fútbol femenino, porque es mucho más limpio Mm, y más respetuoso y disfruta más. sí. Entonces,
de eso se aprende. Y en cuanto a lo que estás diciendo psicológicamente, es que deberíamos de hacerlo todos para los niños, porque nosotros en la halterofilia también parece que es fuerza bruta, pero no es fuerza bruta, es cabeza. El niño atraviesa por unas etapas de primero me compro una moto, luego tengo una novieta, luego vuelvo, luego tal. Entonces, todo esto hay que ir mm, tratándolo desde el entrenador y eso es todo psicología. Eso sí es verdad que necesitamos más preparación psicológicamente para poder ayudarles. Pues sí, la psicología está en todo. Es ciencia que estudia el comportamiento humano al final. Ujú. Bueno, yo creo que a lo mejor falta más soluciones prácticas, pero cuando planteamos soluciones prácticas la gente quiere recetas. Y cuando hablamos de personas es que no hay recetas. Hay estrategias que funcionan mejor y peor en diferentes contextos y hay que ajustar, ¿no? Que Lucía, yo creo que lo has explicado muy bien cuando has dicho que qué claves son para trabajar. Bueno, no sé cómo lo hemos planteado, pero qué claves hay para ser un buen jugador de equipo, ¿no? De alguna forma. ¿Vale? Y has explicado la empatía, el ver el contrario, el entender al contrario, el ayudarle cuando no está bien. Ujú. Claro, ese tipo de cosas, pues hay que entender que hay que trabajarlo, pero después hay que plantear una serie de estrategias generales que vas a ir teniendo, vas a tener que ajustar en el día a día, con el comportamiento del entrenador, cómo se comporta. Yo creo que el árbitro es una figura fundamental que se debe de trabajar, como eso más hablado, que no se trabaja, pero se debe de trabajar, sobre todo en deportes a nivel colectivo. Individual a lo mejor no tanto, pero en colectivo sí. No yo creo que no se ha trabajado nunca. No se considera lo que yo percibo, el árbitro con el papel educador que tiene. Habría que trabajar igual que se trabaja el entrenador, los padres o otros agentes del deporte. Y que al final es saber, entender, estar ahí, el conocer más, el intentar inculcar esos valores a cada niño, cada niña, para que cuando funcione eso les salga solo, lo tenga ahí metido ya. Y eso es Ujú. muy fácil. Y sobre todo eso, si inculcar los buenos valores, vale, pero es que a veces inculcamos malos valores sin querer. Eso es lo que, o sea, por lo menos no inculcar esos malos valores, o sea, y que pues ser conscientes de lo importante que es para, o sea, al final, desde los entrenadores o desde el club quieren formar para que el jugador llegue a tal nivel. Y al final le forman técnicamente, tácticamente, y no se dan cuenta que formándolo psicológicamente o en su forma de ser, también están favoreciendo que se crezca a nivel deportivo. Pero yo creo que también no somos conscientes de lo que podemos hacer a través de eso. Y luego hablas con personas que están en la élite o que dirigen equipos y dicen, no, es que buscamos gente que sea buena gente, sea buena gente. Y dices, claro, claro que lo buscas porque es que te da mucho y sobre todo en deportes de equipo, pero en deporte de base no lo queremos o no creemos que sea importante o no se está viendo, no somos conscientes de lo importante que es. Entonces creo que es un ejercicio de conciencia, de concienciar a todo el círculo deportivo de lo importante que es y de la gente que, pues yo como experiencia personal de persona que ha llegado a la élite, de lo importante que es para mí esa base de valores y de ideales. O sea, y que es lo que realmente sustenta toda la pirámide. Mm, Eso es un poco lo que Muy bien. quería recalcar. Toda la razón. Muy bien. No sé si queréis comentar algo más. Yo creo que ha sido un buen remate por parte de Lucía. Si queréis decir algo más para Yo cerrar. por mi parte que todas estas charlas bien recibidas sean, Espectáculo. porque aprendemos. Yo soy vieja y sigo aprendiendo. El espectáculo. Mira, Isabel por ahí se ha colado. Venga, el espectáculo. Cosas del directo. Vale, no sé. Yo si queréis algún comentario más, alguna idea, yo creo que
A ver, la idea es seguir haciendo charlas de estas. Esto es relativamente fácil de organizar, ¿vale? Hay que elegir a la persona adecuada para que lo dirija, en este caso Lucía, ¿no? Que creo que está muy bien. Sí, pues puedes repetir. Gracias. Si queréis, sí. Bueno, podemos hacer más. Y lo que decía Sergio es una idea que me parece genial, ¿eh? Para juntar partes y ponernos a hablar. Yo creo que eso es Sí. ideal. Eso vamos a buscar la manera de hacerlo porque eso puede ser así online, ¿eh? Por ejemplo. O sea, Sí, puede sí, ser sí. podemos hacerlo online, que es más fácil para todos, pero bueno, puede presencial también. Eso lo podemos plantear y de hecho lo tenemos muy en cuenta. ¿Vale? No sé Bueno, si alguien quiere decir algo más. Pues os reitero lo del formulario, porfa. El que os he puesto servirá para dos cosas. Para poner constancia de que habéis estado aquí en directo ujú. y después para aportar ideas, porque nos interesa mucho. ¿Vale? Vale. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Se A me ha, mí me me he encantaría dado no cuenta. parar. A mí me encantaría no parar, pero tampoco quiero ser aquí el actor principal, que no es mi papel. Pero no pararía. Son Ya, 15 años ya desde que refundamos bueno, y pues Sergio, en 15 años uno va acumulando paso a paso cada vez más experiencia, más experiencia, más experiencias. Y felicitaros a ambos y a Lucía, que todo lo que ha dicho es con sus palabras la verdad absoluta y donde deberían todos los entrenadores fijarse. sí, pero además, Que son la motivación interna, no la externa, no los premios externos, sino la mejora como objetivo, siempre a corto plazo. Hablamos de categoría base, por supuesto, pero llevándolo de la élite, en este caso, a etapas de formación, que de igual forma, como tú decías, David, es aplicable también en ambos casos. Hay una publicación de Seirulo que lo dice muy claramente. ¿Por qué Messi y Ronaldo siguen teniendo motivación cuando la externa ya está a cumplir todas las copas del mundo, todo el dinero del mundo? ¿Por qué siguen peleando? ¿Por qué siguen mejorando? ¿Por qué siguen haciéndolo también? Porque por la motivación interna. Entonces es lo que ella ha dicho, de igual forma que ha dicho lo de fomentar esa empatía, que también lo dice, por ejemplo, además de Seirulo, muchos otros, en nuestro caso el ámbito del balonmano, que es en el que yo me muevo, está Chesco Spack, en algunos vídeos que él dejó la competición, dejó la pista y se pasó al mundo coaching, a divulgar lo que uno piensa, lo que uno ha experimentado, y él habla que el jugador, yo digo que la persona ideal es la que equilibra ego y humildad, un poco lo que estaba diciendo Lucía, es decir, el ego para cuando tenga que ser yo el que tira del carro y la humildad para cuando yo deba dejar ayudar. Esto, hablaba de valores, etcétera, eso también se inculca, también se enseña, y creedme que a edades tempranas, cuando los niños, las niñas, chicos, chicas, chicles, están en edad de formación, es sencillísimo. Ahora bien, es tenerlo claro, es aplicar la metodología y es aplicar la didáctica necesaria para desarrollarlo, pero teniendo los conceptos claros. Es que no hay lugar a dudar de que es muy sencillo. Y de que surte efecto. Ahí sí que me voy a poner yo en primera persona. Surte efecto. Es clarísimo que surte efecto. hay Cuando que se tienen trabajar. claras las cosas. Estoy de acuerdo, yo creo que si lo que esto no tenemos claro, lo vemos más fácil, pero hay que trabajar mucho, para implantarlo. La sociedad ahora mismo, bueno, te va hacia otro lado. ¿Sabes? Pero bueno, Sí, lo que sí, hay. sí, pero esto es algo que, mira, tú antes mencionabas el tema del estafa adversa, ¿no? Hay una persona muy involucrada durante estos últimos años, igual la conozcas, yo no sé cada uno en qué ámbito dentro de formación deportiva principal, en este caso os desenvolvéis, pero por ejemplo José Carlos Oropesa, que es una persona que de manera altruista y desinteresada y muy entregado por la labor lleva gestionando chocs esportivos por la parte del balonmano, como os digo, ¿no? Siendo el nexo de unión, etcétera. Él decía, Sergio, él una y otra vez, Sergio, es que la sociedad, que a mí me parece muy bien lo de la sociedad. Si yo no voy a discutir que la sociedad nos envuelve, pero el grupo humano que está en tus manos, el que tú manejas, vuelvo a repetir, que es una hoja en blanco sobre la que tú escribes, se lee lo que tú hayas escrito. Por supuestísimo que un niño cuando tú lo recibes está envuelto en esta sociedad y en esta serie de circunstancias y de elementos y de ¿cómo decirlo? Estereotipos, ¿sí? Sí.
Por supuesto viene con ciertos, por decirlo de alguna manera, vicios, clarísimo. Pero si tú te ganas, y decía Lucía antes, por imitación, ¿os acordáis? Por imitación. Si tú te ganas su confianza, si tú de lo que presumes que es lo que deben de hacer o cuál ha de ser su orden de conducta, también lo llevas a cabo, como decía Lucía, imitas con el ejemplo, no con las palabras, créanme que a edades tempranas los chicos, chicas, chicles responden, Yo creo, creen en ello también. mira, vamos a pensar en todo esto, ¿vale? Vamos a ver si a crear foros, no sé, un poco la idea esa que ha surgido, igual planteamos cosas a lo mejor tipo Aquí hay una goma. online o algo parecido, ¿vale? ¿No la he visto yo? Yo creo que han salido cosas muy interesantes en esa línea y vamos a valorarlo, Ala, ¿vale? pues tú. Por eso también lo del cuestionario. Y Sergio, te cojo la idea, ¿eh? La tenemos ahí, ¿eh? Escúchame, yo he empezado con lo del cuestionario, que no me importaba nada más y no es así. O sea, yo estoy entregado a la causa y podéis contar conmigo, por supuestísimo. Sí que es verdad que como soy una persona más bien activa, bueno, pues hoy, fíjate, asisto a la clase en el pabellón, en la instalación, a pie de cancha, ¿no? Pero entiendo que sí, que la forma es esa, David, y yo agradezco que tú lo tengas en consideración. Vamos a pensarlo porque el formato ese yo creo que es muy interesante. Y vamos a verlo. Vamos a que hablar con la fundación, con los responsables de la fundación, que tenemos reunión todas las semanas con ellos, ¿eh? Y bueno, plantearemos opciones en ese sentido, ¿vale? Y nada, yo creo que llevamos una hora y pico ya. Me he dado cuenta que, Lucía, la presentación no se ha grabado. Se ha grabado, o sea, la presentación que yo te he hecho yo a ti no se ha grabado, pero sí que toda tu intervención. Entonces, bueno, ya es importante lo que has planteado, ¿no? Pero lo demás sí que está grabado y en unos días estará disponible para todo el mundo, ¿vale? Perfecto. Y nada, no sé, vamos a despedir a Lucía. Hemos estado más del tiempo del que pensábamos, pero bueno, no sé si quieres comentar algo. Eso ha pasado por darnos bola a los demás. Pero es que, a ver, Nina, a mí es... pero es que muy es bien. importante, eso es importante que habléis vosotros. Y más gente que puede haber hablado. Por eso hay que dar voz a la gente que estáis ahí en el pie del cañón. Nosotros también estamos, pero de otra manera. Cada uno tiene su punto de vista. Yo Entonces, por mi parte, muchísimas gracias, Lucía, y la próxima vez creo que voy a sentar aquí a mi lado al chaval que está de entrenador y que vaya aprendiendo. Genial, genial. Le Muchas va a gracias. venir muy Sí, bien. a Es todos, un, a es un todos. chaval que está aquí desde que tenía 8 años y ahora ya es grande. O sea que lo voy a sentar aquí. Exacto. Muchas gracias, Lucía. Gracias a vosotros por bien, todo. Igualmente, gracias, de verdad, Lucía y Cerramos el compañía. cuestionario, porfa. Y muy bien. Tener aquí. Es lo primero que he hecho, es lo primero que he hecho. Es lo primero que he hecho. Muy bien, vale, pues nada, pensaremos estas cosas, ¿vale? Y por favor, decid las cosas. Aunque a veces nos cueste contestar el correo, porque pasa a veces, porque a veces entra un montón de correos. Pero si lo tenemos en cuenta o podéis insistir, ¿vale? Porque todas esas iniciativas son... Yo tengo un problema con esto, David, te cuento. Mira, a mi Nada, edad, Vamos a 53, cerrar, Sergio, vamos a cerrar, si no, rápido, va, ¿sí? queremos cerrar, que Sí, si no... pues eso, que resulta que decía Lucía, recursos. Es que como todo tiene que estar en papel, por desgracia, pues por eso mi insistencia. Me vas a perdonar, pero la verdad es que a mí para el papel, dicen, es muy sufrido, sí, y yo poco dado. El papel muy sufrido y yo poco dado. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, sobre todo a Lucía, que para mí es un gran Pues, placer, yo disfruto mucho siempre que hablo con ella, por muchas cosas, Sí, sí, muchas gracias. gracias a vosotros, y por nos seguiremos supuesto. viendo, Gracias. ¿vale? Acaba de aparecer el jefe. Muy bien, vale. Perfecto, venga. Venga, Nos vemos en la gracias. siguiente, ¿vale? Vale, hasta luego.